Nuevamente vamos a poder ver otro tema muy importante que es la microbiota. Cuando hablamos de la microbiota, tenemos que tomar en cuenta que muy antiguamente se denominaba flora microbiana normal humana. Y entonces la flora microbiana normal humana era aquellos microorganismos que se encuentran en el cuerpo humano para favorecer a un mejor desarrollo. Con el tiempo se produjo algunos cambios y de ahí se llegó a denominar microbiota, ¿no es cierto?, a este conjunto de microorganismos. Hay otro término que se llama microbioma, y microbioma es el conjunto de los genes, de los genomas, del material genético de los microorganismos en conjunto, ¿no es cierto? Y eso es microbioma. Y lo que hablamos ahora es de microbiota, que su sinónimo es la flora microbiana normal. Vamos a comenzar viendo una definición, clasificación, sus funciones, en qué consiste la intestinal, la bucal, del organismo, de la piel, y como es de la piel lo más importante, tenemos que ver cómo vamos a prevenir mediante el principio de universalidad y el lavado de manos. Entonces, cuando hablamos, tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos, que hospedero sano es aquel ser vivo, humano, que no tiene que tener ninguna enfermedad. Cuando hablamos de colonización, hablamos de que es el principio de adquirir microorganismos en una determinada ocasión, pero que no producen enfermedad. Mientras tanto que la contaminación son aquellos microorganismos que adquirimos que sí nos van a producir una enfermedad. De ahí hablamos de que la flora microbiana normal humana es el conjunto de microorganismos saprófitos que se encuentran en piel y mucosas íntegras, sin heridas, de un hospedero sano, en un lugar determinado, por un tiempo determinado, a una edad determinada. Dentro de las funciones tenemos que tomar en cuenta que cumple diferentes funciones en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, la microbiota indígena tenemos que tomar en cuenta que es la flora microbiana con que nace el individuo y va a adquirirla en el momento del parto o cuando se le manipula, cuando se le está arreglando a la guagua, hasta los 5 años. Cuando ya tiene los 5 años, ya tiene una microbiota temporal, residente temporal o residente. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la flora microbiana temporal, estamos hablando de aquella que vive por corto tiempo, que es cuando hemos tocado a la puerta, hemos recibido un cambio, ¿no es cierto?, y nos lavamos ahí con un lavado de fricción simple, eliminamos. Mientras tanto que la flora residente temporal es la que vive más tiempo, es la que ya está se queda en nuestra mandil, se queda en nuestra ropa por más tiempo, en nuestras manos, y tenemos que lavarnos con agua y jabón. Y finalmente la microbiota residente es aquella que permanece por más tiempo, ¿no es cierto? Y cuando la eliminamos, tenemos que utilizar jabones antibacterianos o enjuagues bucales antibacterianos, donde dice 99,9%. Eso quiere decir que hemos eliminado, o 99%, ¿no? O hemos eliminado al 99 o 99,9% de los microorganismos de la flora residente normal, pero siempre queda un 0,1%. Ese 0,1% o ese 1% es la flora residente. Entonces, hemos tomado en cuenta que cuando tenemos que revisar estos productos como son alcohol gel, enjuague bucal o jabones antibacterianos, ellos van a eliminar 99,9% o 99%. Eso quiere decir que está eliminando la flora temporal, la flora residente temporal, ¿no es cierto? Y cuando eliminamos la flora residente, de la flora residente nos queda un 1% o un 0,1%. ¿Sí? La única manera de eliminar ese 0,1% o 1% es mediante la esterilización o el lavado quirúrgico, ¿no es cierto? Porque este lavado que hacemos es muy corto. Entonces, siempre nos va a quedar un 0,1 o un 1% en piel, manos del lavado
o en la boca después de haber realizado el cepillado de dientes y el enjuague bucal. Y eso se refiere a la flora residente, que por eso en la curva de crecimiento bacteriano no llega a cero, sino es que parte del 0,1%, del 1%, por lo tanto, ¿sí? Desde ahí vuelve a recomponerse la flora microbiana normal. Cuando hablamos de su distribución, tenemos que tomar en cuenta que puede estar en piel, en conjuntiva, en nariz, en faringe, en boca, el tracto gastrointestinal, en la uretra anterior, ¿no es cierto? Porque es la parte que está en contacto con el medio ambiente, y vagina. Y ahí podemos ver una serie, por ejemplo, estos son cocos gram positivos, donde va a haber una mayor cantidad o menos cantidad. Por ejemplo, en la boca hay Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, mutans, que todos son estos mutans salivarius mitis, son parte de el grupo de los Streptococcus viridans, el Enterococcus fecalis, que pese que es del intestino, ingresa por la boca y también puede quedarse en la boca, pero en menor cantidad. El Streptococcus pneumoniae también habita, el Streptococcus pyogenes también habita. Entonces, si se dan cuenta con toda esta escala, la boca y la faringe son los lugares donde tiene mayor variedad de estas bacterias, ¿no? Con relación a los otros. En los mismos lugares, ya tomando en cuenta las bacterias neiserias, enterobacterias, proteus, pseudomonas, hemophilus, eh, son gram negativos. El resto son gram positivos, y Mycobacterium actinomyces son bar, ¿no es cierto? Que son diferentes bacterias. Los micoplasmas que no tienen pared celular, espiroquetas que son helicoidales, y ahí podemos ver diferentes bacterias. Y como ven, puede estar en diferentes lugares, ¿no? Y entre faringe y boca también hay una gran cantidad de estas bacterias, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, en relación a todos los demás, el tracto gastrointestinal sería el tercer lugar, el segundo lugar faringe y primer lugar boca. Entonces, nuestra boca tiene muchos gérmenes, y por eso que cuando hablamos de una mordedura humana, es mucho más grave que una mordedura de perro, porque tiene una gran cantidad de flora microbiana. Dentro de sus características, las funciones de protección, estas bacterias, pese a que están en la boca, en la piel, en tanta cantidad, protegen, y al proteger, ¿no es cierto?, estamos tomando en cuenta que van a ayudarnos a que no ingresen otros gérmenes. En la biosíntesis, en la parte intestinal, ¿no? Vitamina B, B12, por ejemplo, para poder ayudar en las defensas del organismo. Y el metabolismo, las intestinales ayudan a sintetizar los hidratos de carbono para que se puedan asimilizar, ¿no? Y dentro de su constitución, en mayor porcentaje son las bacterias, un más del 90% de la constitución de la microbiota son las bacterias. Después le sigue un pequeño porcentaje, entre 90 y 95 son bacterias, un 3% serán levaduras, un 1% virus, y un 0,5 o 0,8 protozoarios. Dependiendo de la edad, de la condición socioeconómica del paciente, porque la condición socioeconómica del paciente hace que tenga diferentes hábitos, y eso infiere en la higiene personal. Puede haber personas que se lavan la boca con bicarbonato. Hay personas que utilizan el cepillo de dientes dentrífico. Depende de la marca del dentrífico. Otras personas se lavan una vez en el día. Otras personas se lavan 4 o 5 veces al día sus dientes. Es como lavarse las manos, lavarse los dientes. Antes y después de, y, ¿no es cierto?, en cada momento. ¿Por qué? Porque si no, la flora microbiana aumenta, y después lo que llamamos la película, el biofilm en la boca, en los dientes, esa película de
de microorganismos es flora microbiana normal. Entonces, mucho depende de la condición socioeconómica, de la alimentación. Una alimentación rica en carbohidratos hace que aumente la cantidad de bacterias. El clima, ¿cierto? Si estamos hablando de clima húmedo o clima seco, en un clima húmedo va a haber una mayor cantidad determinada de bacterias, en clima eh, seco, otro tipo, y la higiene personal, ¿no? Lo que hemos hablado tanto de lavado de manos, de bañarse entero y de lavarse los dientes, que eso es muy, muy importante. Dentro de la composición por sitio orgánico, tenemos que tomar en cuenta para que la bacteria pueda sobrevivir, tiene que haber una temperatura, una humedad, un pH, la cantidad de nutrientes y la calidad de nutrientes. En la boca, si no nos cepillamos adecuadamente, entonces el pH se hace más ácido. Ese pH más ácido, si bien nos defiende contra algunas agresiones, algunos gérmenes agresivos, ese pH ácido ayuda a que aumente la cantidad de bacterias. La humedad, que es la saliva, la temperatura, que son los 37 grados, los nutrientes que se puedan quedar en la boca. Por ejemplo, si usted come dulces, golosinas, chocolates, papita frita, maruchan, se va y no te lavas los dientes, entonces se va a quedar. Y cuando hablamos de la flora intestinal, dependerá, como les decía al principio, si son alimentos ricos en proteínas, vegetales, vitaminas, frutas y no tanto carbohidrato, que eso hace que aumente un grupo de microorganismos y disminuye otro. Y por culpa de esa flora intestinal alterada se puede producir diferentes enfermedades como la obesidad, por ejemplo, y como la diabetes, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver en este gráfico de la microbiota intestinal, donde podemos ver en qué bacterias se encuentran, en qué lugares, ¿no es cierto? Y con cuánto porcentaje. Siempre el mayor porcentaje está en el colon, es por donde se metaboliza muchos productos y se producen muchas vitaminas. Entonces, en algunas veces y algunos artículos mencionan que la flora microbiana intestinal es como nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque es la que coordina la asimilación, metabolismo y defensas del organismo. Cuando hablamos de la microbiota bucal, hay algunos factores como la edad, ¿no es cierto?, donde va a haber unos microorganismos a los recién nacidos y a los ancianos. Por ejemplo, los ancianos cambian, en vez de tener las bacterias que teníamos antes. ¿Por qué? Porque en algunos ya les han extraído los dientes y solamente tienen una prótesis. Esa prótesis se llena de levaduras, de honguitos, y eso va a producir algunas otras alteraciones en los adultos. El huésped, la persona, ¿no es cierto? Si factores genéticos influyen, porque los factores genéticos es con los que has nacido. Si tú vienes de una familia donde tienen dientes saludables, ¿no es cierto?, aceptables, es porque ha tenido una diferente flora microbiana y así se va a pasar. Mientras tanto que si en la familia ha habido caries, malformación de dientes, nunca han ido a los dentistas, entonces genéticamente se va acarreando ese factor que influye, igual que el sistema inmunológico, que eso va a depender de la buena nutrición y las vitaminas que tengas, el ambiente, la dieta y los hábitos, fumar cigarrillos, no lavarse los dientes, no usar enjuague bucal. Entonces, las bacterias en la boca se van a encontrar en lengua, por eso se cepillan la lengua, en dientes y en la mucosa, que es por el que se utiliza el enjuague bucal. Entonces, si tú haces un buen aseo y un buen uso del cepillo, de la pasta dental y de el enjuague bucal, entonces vas a disminuir de lengua, de dientes y de mucosa, y eso va a ayudar a que se mantenga más tiempo tus dientes en buen estado. Y la maduración del biofilm, que lo que les decía, si tú haces buena higiene de los dientes, entonces el biofilm va a disminuir. La saliva es el sustrato donde se adhiere el microfilm. Y eso va a depender de que comas más carbohidratos, ¿no es cierto? Que te haces menos tiempo entre comida y comida, por lo tanto se acumulará y tendrás
sarro dental a la larga, ¿no? Entonces, eso también ayuda a la caries y a las enfermedades periodontales. Y entonces, cuando llegamos a la parte de la piel, tenemos que tomar en cuenta que en la piel también hay muchos microorganismos. Entonces, ahí podemos ver, ¿no es cierto? Este es un estudio del proyecto Microbioma Humano, donde se han evidenciado estudios en diferentes grupos de personas, ¿no? Entonces, han visto que hay los corinebacterias, propionibacterias, ¿no es cierto? Que son bacterias que están más en fosas nasales, conjuntiva, en cara, ¿no es cierto? Y cuerpo, tórax, abdomen, están más protobacterias, bacteroides, ¿no? Y en manos, en otro lado, están estafilococos, están otros firmicutes. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran diferencia de bacterias. Estas bacterias hacen de que tu piel sea más resistente al calor, al frío, ¿no es cierto? A la desecación, que la piel sea más seca, que la piel sea menos seca. Y cuando han hecho un estudio comparativo con grupos aborígenes en la Amazonía, el cambio es elocuente, es distinto. Entonces, si una persona, si yo voy y le contamino a un aborigen de eh, de la selva amazónica, él puede morir fácilmente con mi microbiota normal porque para él va a ser agresiva, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿no es cierto? Y eso es por eso que se tiene que mantener la flora microbiana en un estándar estable, de acuerdo a la alimentación, al baño y al aseo. Para eso, en la piel tenemos que tomar en cuenta el principio de universalidad, el lavado de manos y el uso de guantes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con pacientes. ¿Qué dice el principio de universalidad? Que toda persona que asista a la consulta médica, al laboratorio o al hospital debe considerarse potencialmente patógena hasta demostrar por lo contrario. Por lo tanto, aparte de utilizar una ropa adecuada, como es gorro, barbijo, guantes, delantal, protector facial ahora con lo del coronavirus, entonces debemos hacer un lavado de manos. El lavado doméstico es el lavado que hacen los niños, que es con fricción, nada más que con fricción se puede eliminar los gérmenes, ¿no? Fácilmente por arrastre, o el lavado de manos común y corriente con jabón, que es lo que hacemos en el consultorio, en el laboratorio o en la clínica. Antes de atender a un paciente hay que lavarse las manos antes y después. Y en el lavado quirúrgico, que es cuando tenemos que entrar a quirófano a extraer un tercer molar o hacer una operación de apendicitis, lo que sea. Entonces tomen en cuenta que esa es la secuencia. En el lavado, en el lavado doméstico se elimina la flora temporal, en el lavado clínico de consultorio laboratorial o el lavado hospitalario, si tú quieres, ¿no? Que tiene los diferentes pasos y que ahora la gente está haciendo mucho, eso se elimina la flora temporal y residente temporal. Solo el lavado quirúrgico que tarda de 10 a 15 minutos, se elimina la flora residente. Y recuerden que después de lavarse, el cirujano recibe un baño de antiséptico, especialmente yodopovidona, y así ese 0,1 o 1% que sobraba está eliminando totalmente. Entonces va a ser menos del 0,1% que pueden tener bacterias y recién el cirujano se va a colocar guantes. No se recomienda usar cepillos, sino esponjas suaves para que no causar microheridas, porque después al colocarte el guante y haber microheridas puede generarse un microcrecimiento de bacterias. Cuando tenemos que sacarnos los guantes, la manera correcta es lavar los guantes con las manos puestas, ¿no es cierto? Utilizar un antiséptico
¿no es cierto?, con hipoclorito de sodio, y luego podemos lavar la parte interna más. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos reutilizar los guantes siempre y cuando estos se tengan que remojar, ¿no? Si no hay mucha calidad, mucha cantidad, se puede hacer este procedimiento, pero con las reglas determinadas, ¿no? Así podemos tomar muestras con guantes, y un guante bien colocado, bien puesto, nos acerca a una nueva vida. Así que el lavado de manos, en un principio, estos eran los carteles medios rústicos, ¿no es cierto?, que tenían estas normas, y esto apareció cuando vino la pandemia del 2009, cuando era de la influenza. Después ya se hicieron estos, en la misma época, el 2009, ya se editó con mejor calidad de estos gráficos, que desde esa época ya han pasado 12 años, y después de 12 años se sigue manejando el mismo régimen y el mismo carácter para poder lavar. Entre 20 y 30 segundos se debe hacer antes y después de cada situación que podamos realizar en el laboratorio, en el consultorio, ¿no es cierto? Y de esta manera reducimos la flora microbiana normal, ¿no? Esta reducción de la flora microbiana normal evita las infecciones intrahospitalarias. Y si hablamos de infecciones intrahospitalarias, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de las infecciones intrahospitalarias, hay algunos estudios como este, ¿no es cierto?, que donde dice que el contacto directo entre pacientes, trabajadores de salud que son los de Servorio, el contacto físico hace de que se transmita Staphylococcus aureus en primer lugar, bacilos gram negativos, virus respiratorios, virus de las hepatitis. El contacto indirecto, que es con dispositivos médicos, un endoscopio, estetoscopio, porendoscopio, tensiómetro, bajalenguas, ¿no es cierto?, hace de que puedas adquirir salmonella, pseudomonas, acinetobacter, ¿no?, estenotrofomonas maltófilas. Entonces se dan cuenta, estos estudios internacionales dan a conocer que en el hospital uno puede contaminarse con mayor cantidad de gérmenes que en la calle. También se transmite por microgotas. Si yo no utilizo barbijos, puedo hablar, expectorar, virus de la gripe, estafilococcus, virus sincitial respiratorio, y obviamente ahora coronavirus. El transporte por el aire, ¿no es cierto?, la propagación en el aire de los microorganismos es más factible de una persona que sea tuberculosa, ¿no es cierto?, que una persona no sea tuberculosa. Y en agua, en alimentos o en los medicamentos pueden estar otros gérmenes, como estamos viendo. Dentro del hospital, por ejemplo, un paciente al cual se le ha manipulado su mesa que está a su lado puede estar con gérmenes, como pueden ver. La ropa que tiene puesta puede estar con gérmenes, igual que sus manos y su vestimenta. Si no se le hace el aseo correspondiente, el paciente que está en terapia o está hospitalizado tiene gérmenes, igual que los muebles que le acompañan. Entonces, cuando viene el enfermero, el médico, y le toca, sin tener guantes, sin tener barbijo, sin tener una bata que tiene que descartar, se está contaminando. La bigotera que recibe respiración, ¿no es cierto?, el tubito del oxígeno, sus manos, su ropa, y el enfermero, el que le está atendiendo, también se está contaminando, especialmente con Staphylococcus aureus. Tú terminas de atender a un paciente sin guantes y mira los microorganismos que tienes, ¿no es cierto? Y si pasan, si pasan más de una hora, mira el aumento de bacterias que hay. Por lo tanto, el lavado de manos debe ser constante. Y ahora, si tú te lavas más, tienes menos bacterias, ¿no? No siempre hace falta que estés en contacto con los pacientes. Entonces, la manera adecuada de lavarse es la correspondiente, pero toma en cuenta que también las mangas de tu camisa pueden estar contaminadas. Entonces, si yo atiendo al paciente A, ¿no es cierto?, que tiene bacterias, y luego voy a atender al paciente B, ¿no es cierto?, lo voy a contaminar. Lo mismo aquí, ¿no es cierto?, dando la mano, saludándose, ¿no?, tocando todo, el paciente
y el médico se van a contaminar. Y luego voy a tocar a otro paciente y se voy a contaminar. Por eso que la ropa es importante, el contacto debe ser lo menos posible con el paciente, el lavado de manos estricto, la limpieza y el quirófano de la camilla, del sillón odontológico. Entonces tenemos que hablar de eliminar la flora microbiana normal, que puede ser en este caso ya no normal, es una flora microbiana patógena. Entonces, para la efectividad de la higiene de manos, que es nuestro mejor respaldo para eliminar la flora patógena, un mejor cumplimiento en la higiene de manos reduce la transmisión de patógenos y las infecciones adquiridas en ambientes de salud, que son las intrahospitalarias. Para que sea efectivo la higiene de manos, ¿qué se debe hacer? Utilizar un producto efectivo, lo que ustedes traen, un jabón antibacteriano, aplicando la técnica correcta en el momento preciso y en el tiempo preciso. Dentro de esas premisas básicas, tenemos que tomar en cuenta que la higiene de manos es una cuestión de actitud y hábito. Se debe practicar frecuentemente y la higiene de manos es un elemento preciso del proceso de calidad. El no realizar en todos los momentos definidos con calidades estándares representa un error del personal de salud. Así que espero que la flora microbiana normal, que si bien nos ayuda a sintetizar la intestinal, a sintetizar vitaminas y transformar carbohidratos en monosacáridos. Igual la flora bucal de la boca nos ayuda a eliminar los gérmenes por el pH ácido, pero si permitimos que aumente esta flora microbiana, se va a convertir en un daño para nosotros. Lo mismo que nuestra piel, ¿no es cierto? Que al dar la mano, al estar con un paciente, podemos transmitir y transferir flora microbiana y una flora microbiana se convierte en flora patógena cuando cambia de hábitat. Por eso hay que cumplir estas reglas. Gracias, jóvenes. Ha sido un placer y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.